Señores participantes, queremos agradecer nuevamente a Académica, la Escuela Superior Académica de Estrategias y Negocios, por darnos esta oportunidad de poder compartir conocimientos en cuanto a la perfilación criminal, las ciencias forenses, pero sobre todo el tema de la investigación criminal. En esta oportunidad, siguiendo el cronograma, hoy nos toca ver el procesamiento en el lugar de intervención. El día de ayer les habían manifestado de que la mayoría de las fuerzas policiales y la mayoría de las entidades del sistema de justicia ya están dejando a un lado el tema de poder utilizar la definición de escena del crimen. Solo es aceptable utilizar esa denominación cuando existe la muerte de una persona. Como pueden ustedes ver al costado derecho de su pantalla, hay efectivos de la policía que están realizando su trabajo de la acción directa. Ellos son efectivos de radiopatrullas, han llegado al lugar del hecho y evidentemente están comprobando si esta persona está con vida o no. Aquí sí, este lugar de intervención se puede denominar ya escena del crimen, porque existe ya una persona sin vida. ¿De acuerdo? Con esta aclaración, quiero yo empezar este tema que es muy importante, especialmente para el trabajo de la investigación criminal y para el trabajo de quienes son peritos en criminalística, pero no solamente en criminalística, sino también quienes son peritos en diferentes materias de las ciencias forenses. Puede tratarse de un médico forense, de un ingeniero forense, de un médico forense, etcétera. Va a depender muchísimo que el investigador criminal pueda direccionar qué profesional va a intervenir en el lugar. ¿De acuerdo? Bien. El procesamiento en el lugar de intervención es de reciente data, más o menos debe tener unos 7, 8 años de vigencia. Esto a raíz de que no todos los delitos que se cometen están inmiscuidos con la muerte de una persona. La mayoría de las legislaciones en el mundo han clasificado los delitos, ¿no?, en materia penal. Y ustedes saben perfectamente, especialmente los abogados, que para que sea un delito tiene que tener dos componentes, ¿no? De que sea la acción antijurídica y que tenga una responsabilidad, es decir, una culpabilidad. Por lo tanto, si esa acción que ha realizado una persona no es antijurídica, por lo tanto, no es un delito. Podría tratarse de una falta y contravención, nada más. Por eso es de que las fuerzas policiales y los órganos judiciales se han puesto de acuerdo para que se pueda utilizar esta denominación de el procesamiento en el lugar de intervención. Cuando nosotros ya hemos intervenido en el lugar y nos tomó conocimiento ya, recién el investigador criminal podrá direccionar de qué se trata, como ayer hemos visto, ¿de acuerdo? Pero hoy nos vamos a concentrar en el procesamiento en el lugar de intervención, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a ver en qué consiste el lugar de intervención. ¿Cuál es la definición que le han dado? Hay varias definiciones, pero esta es la que tiene mayor sentido y además mayor aceptación en las fuerzas policiales. Ellos dicen de que es el sitio físico, ¿ya? En algunas bibliografías van a encontrar ustedes que tienen diversas denominaciones. Dicen lugar del hecho, dicen teatro del hecho, otros dicen escena del crimen, otros llaman escenario del hecho, lugar del suceso.
Bueno, han tenido diversas definiciones, pero no deja de ser un espacio físico el lugar de intervención. Es un espacio físico definitivamente, en el que se ha cometido un hecho que probablemente sea o no delictivo. Eso ya se va a ver en el transcurso del procesamiento, precisamente. Y además de que se ha cometido probablemente un hecho delictivo, también en ese sitio físico vamos a encontrar algunos indicios relacionados con el hecho. Es decir, tenemos que nosotros saber diferenciar un indicio y una evidencia de una prueba. Y para ello, las diferencias son bastante claras. El indicio simplemente es una orientación que le da al investigador criminal que podría tratarse de una evidencia. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes me puedan entender. Ustedes imagínense que están dentro de una habitación. Es el lugar de intervención, es una habitación, es un espacio físico cerrado. Y de repente ustedes ven una ventana abierta y luego debajo de la ventana está una silla. Para ustedes, cuando realizan la observación de ese lugar de intervención, van a ver que la silla se convierte en un indicio, la silla. Porque ustedes van a presumir de que el probable autor haya utilizado la silla para escapar por la ventana, porque la ventana está abierta. Pero si se van acercando utilizando un método para un espacio físico cerrado, vamos a ver cuántos métodos existen. Supongamos que ustedes eligen un método de ingreso, de intervención. Se van a dar cuenta que a medida que se acercan a la silla, el indicio que era para ustedes la silla, se acercan y ven muy detenidamente y van a encontrar en la silla, es decir, en el espacio de la silla, van a encontrar una pisada, una huella plantar. Entonces, en ese preciso momento, ya no estamos hablando de un indicio, estamos hablando ya de una evidencia. ¿Por qué? Porque esa huella plantar, vamos a sacar el moldeado respectivo, vamos a llevar al laboratorio y posteriormente, cuando podamos identificar y aprender al posible autor de este hecho, vamos a hacer allanamiento a su domicilio, vamos a hacer una colección de sus calzados y probablemente uno de los calzados coincida. Entonces, fíjense, en ese momento ya es una prueba. Con este ejemplo, quiero yo que ustedes sepan diferenciar lo que es un indicio, una evidencia y una prueba. ¿De acuerdo? Cuando ya sale del laboratorio, ya se ha realizado un estudio técnico científico de la evidencia, entonces va a convertir ya en prueba en los estratos judiciales. Porque el juez, quien administra justicia, va a tener en sus manos ya una prueba. Y en base a su administración de justicia va a poder determinar si esa prueba es o no válida, de acuerdo al discernimiento que haga en la parte legal. Bien, si ustedes observan las fotografías, acá, por ejemplo, en este lugar de intervención, no se olviden que ayer les dije que la investigación criminal comienza cuando ya se ha producido el hecho, cuando ya se ha concluido el hecho. En este caso, vamos a hacer una suposición de que este señor ha logrado ingresar por esta ventana al inmueble, ha procedido al robo y se ha ido. Cuando nosotros llegamos a este lugar de intervención, lo primero que vamos a hacer es la observación, ¿verdad? Entonces nos daremos cuenta de que así ha habido violencia en esta ventana. Y vamos a ir poco a poco procesando el lugar de intervención. Por eso es muy importante la observación que pueda tener el investigador criminal. Y en cuanto a su observación, podrá tomar definiciones para ver qué peritos van a intervenir, qué peritos de criminalística van a intervenir. En este
caso de robo, seguramente va a tener que intervenir necesariamente un perito en huellografía, ¿verdad? Para poder encontrar huellas. Y si ustedes ven una segunda fotografía, van a ver que este ya es un espacio físico abierto. Y luego vamos a explicar este tema. Pero quiero que tengan la idea muy clara qué es el espacio físico, el lugar donde uno interviene. ¿De acuerdo? Ahora, puede tratarse de que los espacios físicos tengan diferentes características. Eso ya vamos a ver poco a poco. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el lugar de intervención es el sitio físico. ¿De acuerdo? Donde probablemente se ha cometido un delito. Bien. Para que tengan una idea mucho más clara de lo que les estoy diciendo. Ustedes van a ver acá en su pantalla dos fotografías que demuestran un antes y un después. En el desarrollo mismo de la Comisión de Derecho Delictivo, nosotros podemos observar que estos delincuentes han ingresado al domicilio y los han tomado como rehenes a la esposa y al esposo. Seguramente ellos han insistido dónde se encontraban las cosas valiosas, es decir, el dinero, las joyas, etc. Y como no han tenido una respuesta inmediata, este señor que ustedes ven acá de barba es el que probablemente haya ejecutado un disparo sobre la humanidad de esta persona. Y en la segunda fotografía ustedes van a ver ya una persona que se encuentra sin vida, ¿verdad? Entonces, el lugar de intervención, este espacio físico que nosotros como investigadores vamos a llegar a observar, para nosotros este lugar de intervención ya se va a convertir en una escena de crimen, porque acá estamos encontrando una persona sin vida, ¿de acuerdo? Esto quiero que se entienda muy bien para que no haya ninguna confusión respecto a la escena del crimen. Ustedes van a encontrar muchísima bibliografía con esto de escena del crimen, escena del crimen, escena del crimen. Y no es correcto cuando se habla de la escena del crimen, cuando solamente el espacio físico, en el espacio físico se ha cometido un robo o simplemente se ha cometido una violación, ¿verdad? Con esta aclaración creo yo que ya tenemos ya la posibilidad de poder desarrollar este tema cuando ya hemos entendido y comprendido en qué consiste el lugar de intervención. ¿De acuerdo? Bien. Sin embargo, ¿qué es el procesamiento del lugar de intervención? ¿En qué consiste? ¿Qué es? Es un procedimiento, como su nombre indica, un procedimiento, donde hay que seguir una serie de pasos, una serie de métodos, que es realizado por personal especializado. Aquí quiero que pongan ojo, por eso lo puse con rojo. No puede ingresar a hacer el procesamiento del lugar de intervención cualquier efectivo policial. Tiene que entrar uno que esté especializado en el lugar de intervención. Antes se llamaba, inclusive actualmente, se sigue denominando en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, la División Escena del Crimen. Y varios efectivos policiales se han especializado en la escena del crimen. Pero hoy, de acuerdo a lo que ha avanzado las fuerzas policiales, se tienen que especializar efectivos policiales en el procesamiento en el lugar de intervención. Tienen que ser personal especializado para no cometer errores. Porque si no es un personal especializado, probablemente se cometa errores, como vamos a ver en unos momentos más, que no es de carácter irreversible. Si se comete un error en el lugar de intervención, es de carácter irreversible. Lo que quiere decir que no vamos a tener nosotros la posibilidad de tener éxito en la investigación. Y por lo tanto, no se va a hacer hecho delictivo. Entonces, tenemos que ser muy puntuales en esta parte.
personal netamente especializado. ¿Con qué finalidad? Este personal tiene que detectar las evidencias, reservar las evidencias y además tiene que conservarlas, todas las evidencias e indicios que encuentre en el lugar de intervención. ¿Por qué? Porque les he explicado ya, todas estas evidencias van a ser pues elementos materiales probatorios en un juicio. Miren la responsabilidad con la que ellos van a actuar. Por eso estoy siendo tan incisivo en esto. Tiene que ser personal especializado para no cometer errores. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño repaso de las definiciones más importantes en esta materia. El lugar de intervención ya lo hemos indicado, pero también hay el lugar conexo. Es decir, a ese espacio físico, el sitio secundario, es decir, una ampliación del espacio físico, pero siempre y cuando tengas relación con el hecho que se investiga. Ojo, tiene que haber una relación con el hecho que se investiga, incluida la ubicación donde se encuentran los indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo en las áreas circundantes, es decir, que tengan una cierta relación con el lugar de intervención. Ese es para nosotros el lugar conexo. Lo que las anteriores bibliografías hablaban de un escenario secundario. Hablaban de escenarios primarios, escenarios secundarios. Hoy en día tienen que ser espacios físicos, porque son espacios físicos que van a variar. Ya van a ver, va a variar. Y la orientación que da referencia del lugar y la dirección de los indicios, con base a la ubicación del punto cardinal hacia el norte, hacia el oeste, ¿verdad? Entonces, nos da cierta orientación a la ubicación de los indicios. Esto es muy importante en el momento de hacer el procesamiento en el lugar de intervención, ¿de acuerdo? Bien. Dentro de lo que son las ciencias forenses, todas, en realidad, comienzan en el lugar de intervención, todas las ciencias forenses. Ya les había dicho de que la investigación criminal, es decir, el investigador criminal es el que va a definir la intervención de las ciencias forenses. Si el investigador no reconoce la evidencia física y no puede preservarla correctamente para un ulterior peritaje, ninguna técnica, por más sofisticada que sea, podrá salvar la situación. Es decir, vamos a fracasar en la investigación criminal. Y nuevamente retorno a lo que ya les había indicado. Tiene que ser personal altamente especializado. ¿De acuerdo? Y si ustedes ven algunas fotografías, acá está un perito en radiografía, acá otro perito en el procesamiento del lugar de intervención. Están realizando un procedimiento técnico, pericial, y es así. No puede hacerlo cualquier policía, tienen que ser especializados, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué insisto en esto? Porque usted sabe muy bien, en el último caso que ha vivido el país en el año 2019, ha habido una especie de protesta general en Bolivia, en todos los departamentos. La población ha salido a las calles, se han suscitado diversos hechos y finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha presentado sus observaciones preliminares tras su visita a Bolivia. Y ellos en su informe dicen que urge, es decir, es necesario que se realice una investigación internacional para las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el marco del proceso electoral de este octubre de 2019. Eso dice el informe. Y este grupo independiente de expertos ha entregado al gobierno boliviano el informe final sobre los conflictos del 2019. El documento ha sido muy cuestionado. Hay unos que están de acuerdo, otros no.
Pero si ustedes se ponen a leer detenidamente eso, van a ver que ellos indican que se debe incluir un plan de investigación. ¿Se acuerdan ayer que yo les hablé de un plan, que yo les hablé de los pasos de la investigación criminal? Y dentro de los pasos importantes en la investigación criminal está el de realizar un plan de investigación para ir descartando o ir confirmando las hipótesis que se realizan. Entonces, ellos, seguramente este grupo se ha hecho asesorar internacionalmente, y ellos sugieren que se haga un plan de investigación y un plan de separación integral a las víctimas de los conflictos. Y obviamente este caso ha llamado poderosamente la atención porque ha habido muertos de ambos lados, ha habido muertos, ha habido fallecidos. Y para nosotros, ¿dónde está el lugar de intervención? Cuando se va a proceder una investigación, ya el lugar de intervención ha sido pues totalmente impregnado, alterado, y tal vez en muchos casos ya se ha borrado muchas evidencias o indicios, ¿verdad? Pero hay una metodología para hacer la investigación de este tipo de casos. Y esta metodología la hice conocer a través de la prensa. Esto escribí en el año 2020, si no me equivoco. Lo denominé investigación del comportamiento criminal en conflictos sociales. Y para que ustedes puedan tener una idea en qué consiste esto, varios medios de comunicación han reflejado esos días el accionar del Ministerio Público y el órgano judicial. Además, operadores de justicia respecto a la dirección funcional de la investigación con relación a los conflictos sociales, ¿verdad? En la escena del crimen, porque el lugar de intervención ya se convierte en escena del crimen porque ha habido personas fallecidas. En la escena del crimen, donde comienza la investigación propiamente, se deben descubrir, recoger, preparar, identificar todo lo que hemos hablado hace unos momentos, de todas las evidencias, ¿verdad? Pero ha transcurrido un tiempo, es decir, del 2019 al 2021 pasó casi 2 años, ¿verdad? Si no me equivoco, sí, 2 años. Entonces, ya las evidencias indicios han sido totalmente alteradas. Y lo que procede en estos casos es realizar estos casos a nivel de la bibliografía internacional, se denominan casos fríos. ¿Por qué casos fríos? Porque ha transcurrido más de 1 año ya. En estos casos fríos, como el que nos ha tocado vivir en Bolivia, este tipo de intervención, estos escenarios del crimen que se ha desarrollado, se denominan ya casos fríos. ¿Y en qué consiste estos casos fríos? ¿Qué quiere decir esto de los casos fríos? Son aquellas muertes violentas que ocurren y que con el transcurso de los años siguen sin resolverse, ¿verdad? Y se tiene que conformar un equipo multidisciplinario que tiene que estar conformados por ¿quiénes? En primer lugar, criminólogos. En segundo lugar, psicólogos forenses, peritos en la administración del lugar de intervención, en este caso de la escena del crimen, informáticos forenses, médicos forenses y otros profesionales en ciencias forenses, además de fiscales y policías especializados en la investigación del comportamiento criminal. Porque acá ya no es solamente investigación criminal, sino acá se tiene que tener personal especializado en el comportamiento criminal. Ya les decía que estos casos, que son denominados casos fríos, tiene otro procedimiento. Ya no es una investigación criminal, es decir, normal, para que puedan entender. Esto ya, por el tiempo que ha transcurrido, necesita seguir otro tipo de protocolo. Y ojalá podamos abrir otro curso para poder llevar adelante en qué consiste el comportamiento criminal en los conflictos sociales, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, a través de los medios de comunicación, di a conocer qué es lo que podía hacer la policía y el Ministerio Público respecto a estos casos.
pero creo que hasta el día de hoy no he sido escuchado. Es más, ni siquiera creo que se ha investigado en los lugares de intervención. Es decir, ni siquiera se han armado los equipos multidisciplinarios para que puedan ir a las escenas del crimen que se han desarrollado y poder estudiar minuciosamente. ¿Verdad? Bien, pero eso dejamos a que el tiempo pueda darnos la razón. ¿De acuerdo? Pero, insisto, estos son casos fríos, por lo tanto se tiene que hacer una investigación del comportamiento criminal en conflictos sociales. ¿De acuerdo? Ojalá que podamos abrir un curso con este denominativo para ser bastante detallados en su procedimiento. Bien. ¿Y por qué he sido tan incisivo en esto? Porque simplemente si ustedes preguntan, ¿cuántos licenciados en criminalística existen en Bolivia? Para empezar, todas las universidades públicas y privadas no sacan profesionales en licenciatura en criminalística. Creo que sí hay en Colombia, Argentina, etc., pero en Bolivia no hay. Excepto la Universidad Policial, por supuesto. ¿Y cuántos especialistas hay en investigación criminal? ¿Cuántos peritos o expertos en acústica forense tenemos? Ya les mencionaba el día de ayer. Me encontraba como director nacional del Instituto de Investigaciones Forenses y no pude encontrar un experto en acústica forense. Tuvimos que traer desde la Argentina. ¿Cuántos expertos? Porque hay diferencia, ¿no? De lo que es un experto. ¿Cuántos expertos en balística? Yo conozco a un coronel de apellido Toro, pero que ya está en la reserva. A pesar de estar en la reserva, él dicta cursos. Pero ¿cuántos han seguido su huella? Evidentemente hay licenciados en criminalística, coroneles licenciados en criminalística. Pero estos licenciados en criminalística también tienen que tener su expertise, es decir, tienen que ser expertos en algún campo de la criminalística. No pueden abarcar todo, ¿de acuerdo? Pueden ser expertos en balística, pueden ser expertos en fotografía, pueden ser expertos en documentología, en accidentología, en fotografía, planimetría y todo lo que concierne la criminalística. ¿Cuántos criminólogos en Bolivia? ¿O cuántos perfilistas criminales tenemos? Si ustedes dan respuestas a estas preguntas, se van a llevar verdaderamente una sorpresa. Tenemos muy pocos. Y lo que tenemos que tener es más bien muchísimos para que puedan trabajar. Ustedes saben, todos los días se van cometiendo hechos delictivos. Y hay hechos delictivos que son de connotación social, como el que ha ocurrido no hace un par de semanas, cuando han sido acribillados 2 de línea y un colaborador engasivo. Ese hecho ha traído una connotación social y tenía que haberse hecho un equipo multidisciplinario, pero de expertos, de peritos, ¿no? Para que no haya ningún error, especialmente cuando se ha hecho la intervención del hecho. Es decir, ahí sí era ya una escena de crimen, ¿verdad? Esto solamente como criminalística hay muchísimas especialidades, muchísimas. Y entre las principales está la fotografía, está la investigación en lugar de intervención, están los peritos en accidentología, balística, documentología, todo lo que hemos visto hace un momento. Es importante, seguramente muchos de ustedes van a indicar, el coronel Quinteros repite permanentemente, no es que estoy repitiendo, sino que quiero que ustedes analicen la especialización. Es muy importante que se dé en Bolivia.
Yo quiero motivar a todos aquellos profesionales que en este momento están en el curso, sean policías, abogados, médicos. Les estoy motivando para que puedan escoger una especialidad, pero después sean expertos. Qué diferente hubiera sido que yo pudiera haber encontrado un experto en acústica forense, pero no pude encontrar. Entonces, quiero motivarles. En nuestro país necesitamos especialistas, peritos, expertos. No necesitamos hacer muchos cursos de maestría, doctorado, no. Eso no les va a dar la especialización, no les va a dar lo experto, el peritaje mismo. ¿De acuerdo? El especialista es el que va a tener mayor aceptación en el campo de la investigación criminal, mayor aceptación en la administración de justicia. ¿De acuerdo? El peritaje y la experticia. Bien, dicho eso, la criminalística tiene dos campos de acción. Uno es el campo, la criminalística de campo, y el otro es el de laboratorio. Los dos tienen una importancia imprescindible al momento de realizar una investigación criminal. La criminalística de campo es una disciplina que emplea diferentes métodos en el lugar de intervención, con el fin de, primero, descubrir, observar, fijar, proteger y conservar el lugar de intervención. Y por eso este curso es para que ustedes puedan tener un conocimiento general, por lo menos, en qué consiste el procesamiento del lugar de intervención. Y créanme de que dentro de lo que es la licenciatura en criminalística, casi dura un año estudiar esto del lugar de intervención. Y nosotros en una hora y media, dos, vamos a dar un pantallazo. Pero quiero que quede las partes más sobresalientes en ustedes, ¿de acuerdo? Sin embargo, la criminalística tiene dos campos de acción, la criminalística de campo y el de laboratorio. Ahora, en el de laboratorio, que es el que le da la parte técnica científica, ambos tienen procedimientos técnicos, pero el que le da la parte científica de ciencia es justamente la criminalística de laboratorio, porque allí se va a hacer un estudio técnico, ¿de acuerdo? Un análisis de las evidencias encontradas, ¿dónde? En el lugar de intervención, ¿de acuerdo? Y dentro de la criminalística hay también quienes se especializan en laboratorio y otros que se especializan en criminalística de campo, como en este caso, en el lugar de intervención, ¿de acuerdo? Bien. Ya habíamos dicho y habíamos hablado sobre el concepto mismo de lo que es el lugar de intervención. Sin embargo, es el sitio físico en el que se ha cometido un hecho probablemente delictivo, hemos dicho, ¿no es cierto? Pero en algunas bibliografías van a encontrar ustedes el lugar de los hechos, la escena del crimen, ¿no? Lo que ya habíamos aclarado reiteradamente, ¿de acuerdo? Bien, el lugar de intervención se clasifica de acuerdo a sus características físicas. Como es un sitio físico, entonces tiene ciertas características. En algunas bibliografías los llaman típicos y atípicos. Típicos, donde las evidencias se encuentran en la misma área física. Y atípicos, cuando las evidencias se encuentran en diferentes lugares con respecto al lugar de intervención. ¿De acuerdo? Y acá tengo tres ejemplos, ¿no? El lugar de hallazgo, en realidad corresponde a un espacio físico en donde encontramos los indicios que pueden, eso lo vamos a establecer durante la investigación, que pueden estar relacionados con algún hecho. Por ejemplo, el hallazgo de un cadáver, como están viendo en la fotografía. Pero el sitio, es decir, el lugar físico, no va a corresponder al lugar donde sucedió el presunto hecho delictivo. Es decir, nosotros hemos hecho la intervención, hemos llegado y hemos hecho una observación en el lugar de intervención. Para nosotros, ese es el lugar típico,
donde hemos hecho la observación y hemos visto algunas evidencias. Pero he dicho que hay un lugar secundario, ¿no es cierto?, donde probablemente encontremos otros indicios que tengan cierta relación con el hecho, pero ese ya es un lugar de hallazgo, ya no es el lugar de intervención, sino es el lugar de hallazgo, porque estamos encontrando una evidencia, un indicio que guarda relación con el lugar de intervención. Porque ya les había dicho que el lugar de intervención es el espacio material físico, donde presuntamente se ha cometido un delito que se investiga. Y el otro es el lugar de enlace. Este espacio físico frecuentemente es el medio en el que se transporta un indicio de un lugar a otro. ¿De acuerdo? Como ustedes pueden observar en la fotografía, la evidencia la están trasladando en una maletera de auto. Para esta maletera, solo la maletera, va a ser el lugar de enlace. Nosotros ya hemos llegado al lugar de intervención, pero después hemos encontrado un vehículo mucho más allá, y dentro de ese vehículo hemos encontrado una evidencia. Entonces, este vehículo se convierte en un lugar de enlace, porque le está dando, hay una cierta relación directa con el lugar de intervención. Muchas veces, estimados participantes, los delincuentes, para distraer la atención de la policía o tratar de burlar la investigación policial, muchas veces algunas evidencias las trasladan a otro lado. Y otras veces inclusive las arrojan a un río, a un lugar donde hay mucha agua. Por eso es importante que tengamos todas las herramientas necesarias para poder realizar una investigación criminal. Bien, de acuerdo a la geografía, es decir, al lugar físico, el lugar de intervención se clasifica en abiertos y cerrados, en dos. Pero, sin embargo, hay también mixtos, es decir, lugares de intervención que tienen la apariencia de ser cerrados, pero al mismo tiempo son abiertos. Por ejemplo, una casa con dos patios, o una casa con una salida a un cantón, por ejemplo, a un huerto, ¿no? Pero también hay lugares de intervención que son abiertos al público, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber observar el lugar de intervención. Si es solo una habitación dentro de un domicilio, obviamente que va a ser un lugar de intervención cerrado, pero también puede ser mixto, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante las cualidades que tiene que tener investigación que hemos visto el día de ayer. El día de ayer hemos visto que el investigador criminal y también el personal criminalista tienen ciertas cualidades. Y una de las cualidades importantes es la observación. Es la clave en realidad. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a hablar hasta qué punto, cuál es el alcance ilimitado que tiene el lugar de intervención. Hoy en día existe una nueva teoría en criminalística y yo quiero que, por favor, para ustedes sea algún desafío, porque recientemente se está empezando a hablar de esta nueva teoría en criminalística. Ojalá que a medida que pasen los años nos den la razón. El lugar de intervención debe ser el elemento de estudio para la prevención de delitos transnacionales. Es decir, ¿qué pasa cuando hay un acto de terrorismo? ¿Se acuerdan ustedes del atentado a las Torres Gemelas en los Estados Unidos? Justamente esta teoría de la nueva teoría en criminalística ha nacido con ese caso del atentado a las dos torres allá en los Estados Unidos, porque ha sido muy complicado el lugar de intervención, que posteriormente se ha cometido en el escenario del crimen, pero que ha ido cambiando a medida que ha ido pasando los minutos, ha ido cambiando ese escenario.
Pero al poco tiempo se ha, es decir, se ha identificado el grupo terrorista que ha hecho ese atentado. Es decir, a la policía no le han dado lugar a que pueda descubrir e identificar al autor, sino que ellos ya se han identificado plenamente quiénes eran y por qué lo han hecho. A través... Entonces, esto ha hecho cambiar, ¿no? Esto del lugar de intervención. Y no solamente en casos de terrorismo, sino también en casos de narcotráfico, trata de personas, la de desapariciones forzosas que hay, el tráfico de armas, el lavado de dinero, inclusive los genocidios. Y ni qué decir de los delitos que se están cometiendo en el espacio, digamos, digital, los ciberdelitos, los ciberdelincuentes. Para nosotros, ¿cuál va a ser el lugar de intervención en un ciberespacio? Fíjense, tenemos que ser bastante profesionales porque en realidad estamos ya llegando, a medida que pasan los años, estamos entrando ya prácticamente a una meta global del delito, lo que llaman muchos expertos, la globalización del delito, ¿no? Y como policías, como expertos, como peritos, tenemos que ir actualizándonos a medida que pasa el tiempo. Es decir, una policía técnica científica, una policía moderna frente a una sociedad moderna. Tienen que estar al mismo nivel. No puede estar la sociedad avanzando a pesos gigantescos o la criminalidad y la policía quede desde... La policía tiene que estar en permanente actualización también. Y este es un nuevo desafío. ¿Qué vamos a hacer frente a esos delitos? Obviamente, se ha creado la división cibercrimen, evidentemente. Pero ahora veamos cómo definimos nosotros el lugar de intervención en un espacio como es el espacio cibernético, ¿verdad? Y además que está traspasando fronteras ya. El ciberdelincuente, a través del cibercrimen, está cometiendo hechos delictivos de un país a otro. Es decir, el delincuente está en Estados Unidos y está cometiendo delitos en Bolivia. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta qué punto va a llegar el espacio físico? Entonces estamos hablando de un alcance ilimitado, ¿verdad? Es muy interesante. No existe forma de llegar después a la escena del crimen de alcance ilimitado. El investigador criminalístico se enfrenta a la constante del crimen. Es decir, a medida que va evolucionando la sociedad, también va evolucionando el crimen. A la acción continua del criminal, ¿verdad? Entonces, para nosotros realmente es un desafío muy grande para quienes de alguna manera estamos queriendo, perdón, para aquellos que de alguna manera estamos queriendo salir adelante en el tema de la investigación criminal, el manejo, el procesamiento en el lugar de intervención. Espero que esto nos sirva de una lección aprendida y podamos de alguna manera ya ir preparándonos para un futuro próximo, porque la meta global del delito va a ser así, globalizado, ¿de acuerdo? Bien. Cuando hablamos del procesamiento en lugar de intervención, existen para otros expertos 10 pasos, para otros 15 y para otros 5. Yo más me inclino por los 5 pasos porque son bastante precisos y solamente se necesita seguir estos 5 pasos para tener éxito en el procesamiento en lugar de intervención. ¿De acuerdo? Uno es la protección del lugar de intervención. 2, la observación. Volvemos a lo que es la observación, ¿verdad? 3, la fijación. 4, la colección de indicios y embalajes. Para tener un buen equipo de búsqueda, hay que tener un buen equipo de búsqueda de evidencias y indicios. Y el suministro de esto al laboratorio, cumpliendo obviamente el protocolo de la cadena de custodia. ¿De acuerdo? Pero
Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos. El lugar de intervención. Ya sabemos y hemos analizado en qué consiste el lugar de intervención, pero ahora vamos a la práctica. La protección del lugar de intervención tiene un objetivo. Y créanme, es tan sencillo este paso, pero muchas veces no se realiza y se tienen serios inconvenientes, como en los últimos casos se ha dado. Y vamos a analizar. ¿Cuál es el objetivo de proteger la escena? Es decir, el lugar de intervención. El de no permitir el ingreso de personas. Porque estas personas pueden alterar, mover, impregnar algunas evidencias o indicios, ¿verdad? Entonces, para evitar esto, los efectivos policiales en cada vehículo tienen que tener un kit mínimo de criminalística, ya les había dicho el día de ayer, ¿no? La cinta de protección, tienen que tener un parlante, tienen que tener mínimamente guantes, por si puedan mover alguna situación. Y eso es lo básico que tienen que contar. Aparte, ellos tienen 3 misiones primordiales. Y esto lo tienen que saber todos los policías de acción directa. Acordonar el área, es decir, darle la protección. No mover ni tocar absolutamente nada. Y aquí quiero yo darles algunos ejemplos. Lastimosamente, dentro de lo que es la inmensa cantidad de casos que se presentan en Bolivia, ha habido policías que no han podido cumplir esta parte y han logrado tocar. Y solamente con tocar ya han puesto sus huellas, ¿verdad? Solamente con tocar ya han alterado la evidencia. Solamente con tocar ya han impregnado la evidencia. Y ya se va a tener inconvenientes. Inclusive en el momento de poder analizar el ADN en ese objeto. Fíjense qué importante es no tocar absolutamente nada. Pero esto muchas veces no se cumple. Luego, la acción del lugar de intervención consiste en la toma de temporal que hace la hasta que lleguen los demás equipos. ¿De acuerdo? Y finalmente tienen que comunicar si es una falta de contravisión a orden y seguridad, dependiendo en el lugar de intervención. ¿De acuerdo? Pero estos son los, digamos, lo básico que debe hacer un policía que ha realizado la acción directa. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos algunas acciones que no está permitido, justamente por lo que les acabo de mencionar. El área tiene que estar protegida, no tiene que ingresar nadie, les dije. Y además no tienen que tocar nada. Acá, lastimosamente, si bien la policía, una de sus principales funciones es la de prestar auxilio, está bien, él ha ingresado, está comprobando si la persona está con vida o no. Pero fíjense, un segundo efectivo está pisando y quién sabe qué más se podía haber encontrado en este entorno. Entonces, esta presencia es innecesaria. Está bien el policía que efectúe, que verifique, pero un segundo elemento más no. Más bien, este segundo elemento debía estar en la parte externa, cuidando que nadie ingrese. ¿De acuerdo? Lo propio en esta otra fotografía, está aquí el efectivo policial, pero aquí van a ver curiosos, van a ver personas que están alterando el lugar de intervención. Lo propio en esta fotografía es más complicada todavía porque no pueden realizar ni su trabajo.
tantas personas que están en el lugar. Y acá, con mayor razón, miren, están los efectivos policiales, pero hay otras personas, ¿no?, que están en el lugar. Y acá no debe ingresar absolutamente nadie, ¿no? Esto ya debía ser acordonado y esperar que llegue el personal especializado. Aquí está la gran falla, señores, que observo todos los días. Se tiene que proteger el lugar de intervención. Solo con proteger y no tocar nada podemos obtener éxito. De lo contrario, vamos a tener esas dificultades que ustedes están escuchando en la televisión cuando se presentan casos de connotación social. Solo por esas fallas. Cuando lo es acordonar inmediatamente. Y así vamos a evitar que gente curiosa pueda ingresar al lugar, ¿verdad? Simplemente cumpliendo uno de los objetivos principales del personal, el de proteger, el de resguardar el lugar. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo. Y les comento de que muchas veces se cumple esta protección y cuando llega el personal policial, empieza a hacer su trabajo, logra tener éxito. Pero cuando no está protegido el lugar, es cuesta arriba la investigación. Y no solamente cuesta arriba, hay una probabilidad de un fracaso total, como se está viendo en los últimos casos. Bien, uno de los segundos pasos de un procesamiento en lugar de intervención es precisamente la observación. Y la observación no es más que un examen completo, metodológico, meticuloso. ¿Con qué fin? De encontrar, pues, todos los indicios posibles para determinar, y además determinar si esos indicios guardan relación con el hecho. Y obviamente para esto, para observar, para ingresar al lugar de intervención, se tiene que seleccionar el método. El método es de libre albedrío, es decir, el investigador va a ser quien pueda elegir a su manera de observar. No hay una regla que diga, usted va a utilizar el método espiral, usted va a utilizar el método cuadrante, usted va a utilizar el método del peinado. No. Esto va a ser en base a la observación que haga el investigador. Por eso es de que tiene que ser personal especializado. La observación debe centrarse en el lugar de intervención, de una forma directa, macroscópica. ¿Qué significa macroscópica? Que todo lo tiene que observar minuciosamente. ¿De acuerdo? Y obviamente, aquel investigador que va a tener una buena observación va a poder tener buenas decisiones en el momento que planifique la intervención misma. ¿Verdad? Porque el otro trabajo de fijar, levantar, embalar y llevar hasta el laboratorio ya es un trabajo de los peritos en criminalística. Pero la clave está en proteger el lugar. La clave está en observar. Bien. Y una vez que ha observado, entonces él va a tomar decisiones. ¿Qué metodología va a utilizar para ingresar al lugar de intervención? Y no es como ustedes creen que se va a ingresar así de forma directa, ¿no? Porque el mismo investigador puede alterar una evidencia. Por lo tanto, los peritos harán su ingreso al lugar de intervención probablemente en el orden previamente establecido y de acuerdo al método escogido. Ya les había dicho perdón, que para el investigador criminal es importante la planificación, ¿verdad? Entonces, él ya va a tener una planificación, ya va a tener una decisión qué método va a utilizar. Pero por lo general, el método lineal o el de peine es un método que es aconsejable para lugares bastante abiertos, ¿no? Es decir, para lugares de intervención
de mucha amplitud. Y el método espiral para cuando, digamos, los lugares de intervención son cesados, ¿verdad? También el método de cuadros. Se hace un cuadrante. Todos estos aspectos son imaginarios, estimados participantes. No vayan a pensar que el investigador va a hacer un cuadrante en la habitación y lo va a alterar todo. No, no, no. Esto del cuadrante solamente sabes, es imaginario. Él va a hacer una línea imaginaria y va a poder hacer la señalética y de acuerdo a que vaya encontrando las evidencias, va a ir colocando las señaléticas. 1, 2, 3, dependiendo, ¿no? A medida que vaya encontrando. Pero ya va a ser una decisión del propio investigador esto. ¿De acuerdo? Bien. Y para que ustedes puedan comprender mejor esto, cuando hay una escena del crimen, como en esta fotografía que hay una persona fallecida casi en el centro de la habitación, entonces el investigador tiene que hacer un recorrido buscando las evidencias desde lo exterior hasta lo interior, ¿de acuerdo? Hasta llegar al cuerpo mismo del occiso, ¿de acuerdo? Bien. Luego viene la fijación del lugar de intervención. ¿En qué consiste? Se aplica a todo tipo de delito y se realiza antes de proceder a levantar y embalar las evidencias. ¿De acuerdo? Antes se tiene que hacer la fijación. Y para esto hay varios métodos que les voy a mostrar los más importantes. Es decir, la descripción escrita se hace en un cuaderno de apuntes, la fotografía forense, obviamente. Hoy en día existen cursos de 6, 8 y hasta de 1 año en fotografía forense. Entonces el perito, el especialista en fotografía forense va a hacer su trabajo para fijar el lugar de intervención. No se olviden que esta fijación es tan importante porque en la reconstrucción de los casos se va a colocar las evidencias en el mismo lugar donde se ha encontrado. El arma blanca, etc. ¿De acuerdo? La planimetría, que va a coadyuvar el trabajo de lo que es la fotografía, y el moldeado. El día de ayer les mostraba los grandes avances que tiene la tecnología y hoy en día la planimetría forense se puede hacer ya en segundos a través de un software, ¿verdad? Que va a permitir hacer en 360 grados. También se puede utilizar drones, les dije. Entonces, hoy en día existen muchísimas facilidades en cuanto a las técnicas de fijación del lugar de intervención. Porque en realidad la fijación se refiere a las evidencias propiamente. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a describirles cada una. El escrito, les decía, es bueno. Otros no están de acuerdo. Dicen, vamos a perder el tiempo escribiendo. Pero, estimados participantes, la memoria es frágil y es nomás recomendable ir tomando apuntes, ¿de acuerdo? Luego está la fotografía forense, que el día de ayer les he mostrado los avances tecnológicos que hoy en día hay en fotografía forense. Es más, los cursos se dan por online inclusive. Hoy en día hay muchísimos cursos para hacer pericia en fotografía forense. Luego, lo que es la planimetría, que ya se ha explicado, y el moldeado, ¿no? Hoy en día, les había dicho que existe un equipo de software que sin necesidad de utilizar polvos ni reactivos, nada, inmediatamente capta una huella plantar, una huella digital. Así que ojalá que nuestros laboratorios puedan contar con eso. Y la infografía forense, que es muy nuevo en los equipos de criminalística. Este consiste en un vasido de láser que escanea y captura con precisión, casi un 100%, al detalle, en formato tridimensional, todas las imágenes de los indicios. Por ejemplo, se saca, digamos, la infografía forense de esta arma de fuego. Ustedes van a ver en 360 grados, de costado, de frente,
de cerca, de lejos, es decir, tridimensional. Ojalá que podamos tener también en nuestros laboratorios estos equipos. Y luego viene la colección. Después de que ya se han fijado los indicios, viene la colección de los indicios, es decir, se ha enumerado con la señalética, evidencia 1, evidencia 2, 3, 4, 5, 6, luego se los identifica. Y finalmente, es un procedimiento muy simple porque se hace el levantamiento de la evidencia, el embalaje y el etiquetado. ¿De acuerdo? Esto lo van a hacer los peritos. En los cursos que se hace de forma práctica para los que van a tener la licenciatura en criminalística, esto se hace de forma práctica. Y también en la especialidad lo hacemos de forma práctica. El participante hace la señal. Primero, todo lo que es en teoría se hace en la práctica. Es decir, se construye un lugar de intervención y desde el primer momento, ¿qué tiene que hacer el participante? Tiene que cumplir de acuerdo a lo que dice la teoría. ¿De acuerdo? Entonces, estos 3 pasos es muy, muy importante para la colección de indicios y embalaje. Y luego, está el levantamiento del embalaje y el etiquetado. Esto lo va a hacer. Pero lo más importante de todo esto, estimados participantes, una vez que ha hecho el levantamiento del indicio, ha embalado el indicio y lo ha etiquetado, va a ser enviado al laboratorio. Pero, ¿dónde comienza la cadena de custodia? Estos 2 ejemplos son los que actualmente está utilizando la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para el registro de las evidencias. Se denomina acta de recolección y secuestro de indicios materiales. ¿De acuerdo? Aquí firma el fiscal, firma el investigador, si hay un testigo también, y el investigador especial. Y llenan absolutamente todo esto. Y luego, esa evidencia es suministrada al laboratorio, es decir, enviado al laboratorio. ¿De acuerdo? Cumpliendo la cadena de custodia. Ahora bien, les tengo hoy una sorpresa. El año 2020, como ayer les comentaba, presenté al alto mando policial el proyecto de modernización y fortalecimiento del Instituto de Investigaciones Técnicos y Científicos de la Universidad Policial. ¿En qué consiste este proyecto? Tiene un costo de 90 millones de bolivianos. ¿Para qué? Para que en los 9 departamentos del país existan laboratorios criminalísticos y laboratorios clínicos, pero con equipos de última generación. Y como verán, hasta el día de hoy el Comando General no me ha dado respuesta. Sigo a través de las redes sociales insistiendo de que gestione ante el Ministerio de Gobierno el mando policial para que la policía pueda contar ya con laboratorios totalmente modernos, con equipos de última tecnología, para que no podamos estirar la mano ya a otros países. Ojalá que esta iniciativa sea escuchada. Y en todos los cursos que yo dicto, siempre estoy tratando de motivar a quienes trabajan en las instituciones que existe un proyecto para modernizar la policía. Ojalá que el alto mando policial en algún momento pueda presentar al gobierno para que se pueda fortalecer y modernizar la policía. El proyecto no solamente es de implementación material, sino también estamos presentando en el proyecto vehículos de incursión al lugar de intervención para los 9 departamentos, incluido el Alto y ciudades intermedias. Además, que el personal sea altamente especializado en investigación criminal, criminalística y ciencias forenses, ¿no? Tenemos una unidad académica que es la Academia Nacional de Policías que depende de la universidad. Allá tienen que prepararse para todas las unidades, pero si va especialista en algún campo de la criminalística, va a ir directamente a trabajar a RICO. Si va a ser especialista en lugar de intervención, va a ir a la FELCC, igual a FELN, DIPROVE, dependiendo. Pero tienen que ser destinados de forma permanente, con su especialidad.
desde el momento que egresan hasta que se jubilen. Ahí sí vamos a tener verdaderos expertos en las diferentes áreas que tiene la policía, ¿de acuerdo? Es muy interesante. A ver, veremos si tenemos suerte y el mando policial pueda presentar este proyecto a las instancias que correspondan. Pero como ustedes han podido ver en el transcurso de este curso, es importante contar con equipos de última tecnología, sobre todo para casos complejos, ¿no es cierto? Bien, nada va a ser exitoso si no se cumple la cadena de custodia. Y yo tengo malas noticias en este campo. Les tengo malas noticias. En Bolivia, tanto el IRIB como la policía no cuentan con los ERCES, las oficinas de custodia de evidencias. Solamente el IRIB cuenta en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, con equipos, obviamente, y en la policía solamente en La Paz. En los demás departamentos no existe ERCE, es decir, la Oficina de Registro y Custodia de Evidencias. Imagínense. Y si es así, no se está cumpliendo la cadena de custodia. Por eso es que, si ustedes recuerdan el caso del Banco Unión, se han perdido 9 celulares. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que se pierde una evidencia tan importante? Porque no se ha cumplido la cadena de custodia. Porque ya les dije que la cadena de custodia empieza en el lugar de intervención. Cuando ya se ha hecho, digamos, la aplicación, se ha hecho el levantamiento, el etiquetado, el embalaje, todo de la evidencia, inmediatamente se hace el secuestro. Como ustedes han visto, el acta de secuestro. Luego va a ir al laboratorio y del laboratorio, luego de tener ya su estudio técnico científico, va a ir a la custodia de evidencias. Y luego va a ser utilizado en la presentación en el proceso judicial. Entonces, esta cadena de custodia es tan importante y al mismo tiempo tan complejo. Miren, solo el tema de materia de cadena de custodia se pasa 3 meses de estudio, porque es bastante complejo. Ahí está. Se tiene que cumplir cada uno de estos pasos en la cadena de custodia, desde el lugar de intervención hasta los estratos judiciales. Y aún así, en los estratos judiciales, para que el juez pueda determinar o no si tiene validez esa prueba, tiene que retornar nuevamente a la cadena de custodia. Esto, si se cumpliera en Bolivia, tuviéramos mucho éxito en lo que es la presentación de la prueba. Pero muchas veces se pierden, se contaminan o finalmente son cambiadas. Y esto es porque en Bolivia no existe, de acuerdo a lo que he podido investigar. Les decía que ha habido 9 irregularidades en el caso Banco Unión. Se cuestionan los informes contradictorios de la Contraloría, el extravío de 5 cajas de pruebas. Imagínense, 5 cajas de pruebas. Eso es inadmisible. Prácticamente no ha existido cadena de custodia en este caso. Y obviamente ha traído una serie de controversias, ¿verdad? Miren, el fiscal general, cuando ha hecho su informe de rendición pública de cuentas, ha indicado que en la gestión 2021 la atención de los casos ha sido en total 320,000 casos. De los 320,000 casos que se ha realizado la investigación, solo han cesado 184,000. O sea, menos de la mitad, o un poquito más de la mitad. Pongamos la mitad. Que se presentan que ha sido, digamos, resueltas o han sido investigadas. ¿Esto qué nos muestra? Una
eficiencia o una deficiencia en la investigación. Y está claramente que hay una deficiencia, ¿verdad? Porque supongamos que sea la mitad. No puede ser, ¿no? El 50% de la población ha quedado insatisfecha con la investigación. Y esto tiene que llevarnos poderosamente la atención, porque aquí no se está cumpliendo la cadena de custodia, hay falencias en los equipos de última tecnología, no hay especialistas. En el IDIF, muchos abogados han pasado cursos, no son licenciados en criminalística, los peritos que están trabajando actualmente, solamente son abogados que han pasado cursos. Por eso es que en algunas audiencias, algunos abogados acuciosos les han dicho, a ver, usted dice que es perito, muéstreme su certificado como perito en balística, por darles un ejemplo. Muéstreme para que tenga validez su firma. Pero yo he pasado cursos, yo soy, he vencido varios cursos sobre balística. No, señor, muéstreme su título de experto, o por lo menos de perito. Entonces, se tienen varias dificultades, ¿verdad? No es lo mismo que un abogado que pase un curso pueda después ejercer el peritaje. No es correcto. Tiene que ser licenciado en criminalística o mínimo especialista, es decir, tener su especialidad en cierta materia de la investigación, para que pueda mostrar los estados judiciales, digan, yo soy especialista en el lugar de intervención, yo soy especialista en perfilación criminal, yo soy especialista en esto, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y por eso creo que tenemos serios cuestionamientos actualmente cuando vamos a analizar este tipo de cosas. Y les estoy mostrando, ¿no? Es un informe que ha hecho el fiscal general de la gestión 2021. La mitad han cesado. Pero cesado significa que según ellos ya ha terminado la investigación. Creen ellos que porque se ha imputado al presunto autor y el juez ha determinado la detención preventiva en un centro penitenciario, creen que ahí ya ha terminado todo, se ha cesado. No, señores, más bien ahí comienza, recién, porque tanto la policía como la fiscalía tienen que demostrar que esa persona es con probabilidad autor de un hecho en esos 6 meses, ¿verdad? Y vean ustedes los recintos penitenciarios. Ayer creo que el capitán Quiñones nos hizo notar eso, ¿verdad? Los centros penitenciarios están triplicando su capacidad. Y eso es porque hay preventivos. El 70% son preventivos. Es decir, no hay sentencia ejecutoriada. Y eso es grave. Eso es grave para la administración de justicia. ¿No es cierto? Bien. Un estudio recientemente en Latinoamérica, precisamente sobre la cadena de custodia de las evidencias en el proceso penal, ha determinado que de 15 legislaciones, es decir, de 15 legislaciones valoradas, solo 7 de ellas cuentan con regulación de la cadena de custodia de los elementos de prueba. No sucede lo mismo con 8 restantes. Lamentablemente, nosotros estamos dentro de los 8. Las legislaciones de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Chile, El Salvador, Honduras, República Dominicana, no presentan normativas de carácter general en su ley procesal, ni especial que hagan referencia al procedimiento de cadena de custodia, sino que de manera general, solamente de forma general, regulan la protección a los elementos de prueba en los procesos penales. Imagínense. Esto es grave para un país como el nuestro. Es muy grave.
porque esto hace suponer que en cualquier momento una evidencia importantísima puede ser cambiada, ¿verdad? Si no hay una legislación, no presentan normativas. Este es un desafío para la Administración de Justicia. El otro día, casualmente me encontré con el actual ministro de Justicia y yo le había manifestado de que cuando él habla de hacer una revolución o cambiar la justicia en Bolivia, tiene que dar una mirada a lo que son los órganos de investigación. No solamente es darle buena infraestructura, buenos sueldos, mejorar algunos sistemas en lo que es la justicia, sino también se tiene que ver el tema de los órganos de investigación. Y este preciso tema de la cadena de custodia, que es importantísimo para tener éxito en un procedimiento penal. ¿De acuerdo? Bien. Con esto doy por concluido esta parte teórica sobre lo que es el procesamiento en lugar de intervención, pero como ya es una norma dentro de lo que es la academia, vamos a entrar a los minutos de lo que es la participación de ustedes con sus inquietudes, preguntas o tal vez impartirnos algún conocimiento que ustedes tengan respecto a todo lo que hemos conversado para poder enriquecer nuestros conocimientos. Porque esa es la finalidad de estos cursos, actualizarse, anoticiarse de ciertos procedimientos o terminologías, pero también desnudar, ¿no? Desnudar qué es lo que está pasando en nuestro país, hasta dónde hemos avanzado en materia de investigación, qué es lo que hemos hecho, ¿verdad? Le voy a pedir a Marisol, por favor, que tenga la gentileza de ordenar los micrófonos de nuestros participantes y entrar a la ronda de preguntas y respuestas o intercambio de conocimientos. A partir de este momento, por favor. Claro que sí, coronel. A todos los participantes pueden encender su micrófono y participar y hacer las dudas, preguntas, inquietudes que tengan al coronel. Es muy importante su participación, estimados colegas. Es muy importante que ustedes puedan participar. Tal vez Carmen, Wilson. Bien, creo que se está animando Isabel nuevamente a participar. Justamente, coronel, yo había leído que se está estableciendo o se ha establecido, no recuerdo si utilizan el término de si se ha establecido ya, lo que es los anillos de protección de la escena del hecho, ¿no? Porque es como así le llaman, la escena del hecho, y estableciéndose la presencia de 3 anillos en el que se va o sobre los cuales se van a trabajar. El primer anillo en el que participan exclusivamente los especialistas a los que usted se hacía referencia. Incluso ni siquiera participa el Ministerio Público, ni siquiera ingresa ni a mirar el Ministerio Público porque no es su función. En el segundo anillo se encuentra recién el Ministerio Público junto al investigador asignado o al investigador de turno, que tampoco participa de modo activo, ya que no es uno de los especialistas que procesan la escena.
Y afuera, en el tercer anillo, se encontrarían los que serían los familiares, los abogados de los familiares, la prensa, los curiosos, etcétera, ¿no? Pero, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el problema que usted bien refería? Y el hecho de que no hay una preparación sobre el tema al respecto de parte de los funcionarios del Ministerio Público. El fiscal, si bien tiene la función de ser director de las investigaciones, tal como lo dice el Código de Procedimiento Penal, eso no lo habilita para ingresar en la escena y trabajar junto a los especialistas. Como usted bien sabe, coronel, en el hecho que se ha suscitado con Richard Choque, cuando se hizo la intervención en el domicilio, para encontrar, buscar, proceder a la búsqueda de elementos que lo colocaban a él como autor principal de varios asesinatos en su domicilio, el fiscal estaba metido ahí. Lastimosamente, gente, quiero pensar de que han sido motivados por el enojo y no así motivados por los cómplices de este sujeto para prenderle fuego a la casa y de alguna manera perder los elementos que iban a formar parte de los indicios, posterior evidencia y que iba a ser utilizada en su contra. ¿A qué me voy? Al hecho de que al Ministerio Público, a los fiscales, les hace falta mucha formación con relación a este tema. Y que ellos sepan que no pueden ingresar en una escena del hecho. Ellos no, si bien son directores funcionales, ellos no son especialistas ni procesan la escena. No tendrían por qué ingresar. Limitarse a esperar el trabajo de los especialistas sin necesidad de poner un pie en la escena, porque se contamina, y usted ya lo decía, un mal manejo de la escena. ¿Qué provoca? Provoca la caída de todo el proceso penal. Se puede incluso llegar a contaminar el escenario, y esto definitivamente va a generarle una ventaja al sujeto a quien se lo quiere o se lo pretende procesar, utilizando la información que viene de la escena, ¿no? Entonces, no solamente el Ministerio Público, no solamente al fiscal, sino también sus asistentes fiscales, que yo he visto en muchas ocasiones, coronel, y lo digo con mucha tristeza, los asistentes fiscales cuando están presentes en un levantamiento, están encima del cuerpo, mirando a ver qué es lo que tienen que hacer. Cuando se les ha pedido que se retiren del lugar para que no contaminen, el asistente fiscal incluso en alguna ocasión ha amenazado con hacernos detener porque se estuvieran entorpeciendo, cuando más al contrario, lo que se está pretendiendo es de cuidar ese escenario, ¿no? Lastimosamente creo que nos hace falta mucha preparación para gente que trabaja en el Ministerio Público. Muchísimas gracias, coronel. No, el agradecido soy yo, Isabel. Tú has tocado temas muy importantes. Yo empecé el día de ayer agradeciendo a la académica, por estas iniciativas de aceptar este tipo de cursos, porque es la única forma de poder desnudar las falencias que existen actualmente en Bolivia. Y también la única forma de intercambiar conocimientos. En esta oportunidad, yo solamente me he concentrado al procesamiento de la intervención, es decir, todo lo demás, evidentemente es correcto lo que tú dices y se lleva ya en la parte detallada del curso, especialmente en la parte práctica. Y es correcto lo que tú dices cuando manifiestas de que, y me das la razón además, de que no puede ingresar absolutamente nadie al lugar. Por más autoridad, por más
qué sé yo, poder que tenga. Les comentaba ayer que yo quedé totalmente preocupado cuando veía la televisión y en el lugar estaba el ministro, estaba el comandante, estaba la prensa, todos habían ingresado al lugar. Imagínate, ¿no? Con esa prepotencia, ese poder que tienen algunas autoridades, no respetan el trabajo de quienes son especialistas. El segundo punto es que me das la razón. Solamente pueden trabajar especialistas. Esto no es un trabajo para que haga cualquier profesional, sino tiene que ser especialista. Y creo yo que Bolivia va a mejorar la administración de justicia si mejoran los órganos de investigación, si mejora la capacitación, tanto en el Ministerio Público como en la policía. Varias veces he sido invitado a la Escuela de Fiscales y ha sido pues una discusión muy grande cuando hablábamos de estos temas, especialmente de la Dirección Funcional de la Investigación. Ellos prácticamente, no todos, ¿no? Obviamente, habrá algunos fiscales que están bastante preparados, pero la mayoría no conoce absolutamente nada de lo que es el trabajo de campo. Y peor aún del procedimiento. Y le decía el día de ayer, somos uno de los pocos países que no tenemos el protocolo de actuación de fiscales, policías y peritos. Y por eso es que muchos casos de connotación social se están viendo pues varias contradicciones. Sale a declarar el fiscal una cosa, el comandante sale a declarar otra cosa y finalmente el ministro otra cosa. Como si ellos hubieran investigado. Y eso está totalmente mal. Solamente puede pues explicar el investigador, el que está realizando el trabajo de investigación. No lo puede explicar el ministro, el comandante o alguna otra autoridad. Todas las cosas que tú has explicado muy bien hacen de que en este momento tengamos serios problemas en cuanto a la administración de justicia. Y nuevamente, voy a insistir a que sea fortalecida y modernizada la parte técnica y científica de la policía y también del Ministerio Público. No solamente en equipamiento, sino también en la preparación de los recursos humanos, especialmente en que sean personal especializado. ¿De acuerdo? Yo te quiero agradecer ese enfoque que tú le das multidisciplinario y ojalá en los próximos meses, años, tengamos otra realidad y no seamos uno de los 8 países que no tienen un protocolo de custodia de forma, digamos, sintética y además respaldada legalmente. Y no seamos uno de los pocos países que no tiene oficinas de custodia de evidencias a nivel nacional. Hay, pero no es a nivel nacional. Porque una oficina, Isabel, que está a cargo del registro y custodia de evidencias, no es una oficina, es decir, una habitación con un escritorio. No, señores. Tiene que tener inclusive un aire acondicionado especial para conservar las evidencias, por ejemplo, biológicas. Tiene que tener ciertas normas internacionales en cuanto a los equipos mismos. No es lo mismo conservar un revólver que una mancha de sangre. Entonces, estas oficinas tienen que ser adecuadas a la conservación de las evidencias. Si usted va una vueltita por IDIF de la ciudad de La Paz, va a ver que algunas evidencias han entrado en estado de descomposición. Entonces, todas estas cosas nos tienen que llamar poderosamente la atención. Y ojalá que podamos ser escuchados por las autoridades. Vamos a dar lugar a otra participación, por favor.
Danitza Ramos puede encender su micrófono, está levantando la manito. Adelante, Danitza. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos y todas. Bueno, agregándolo a lo que usted decía, si bien no hay una preservación de la escena, la intervención de los especialistas en el levantamiento de los indicios, que al final van a ser elementos materiales probatorios en un juicio oral. ¿Qué es lo que acontece, por ejemplo, en la práctica, en algunos de los casos? Porque siempre salen, ¿no? A veces justificándose la parte policial, que el juez, el fiscal, los deja libres, que la policía trabaja duro para poder aprender a los sujetos, etc. En la práctica o en la experiencia que se ha podido observar, por ejemplo, en un caso de 2008, dicen, ¿qué es lo que aconteció? Encontraron una bolsa negra con contenido y a la prueba de campo de narcotest dio positivo. Perfecto. Cuando se revisa el acta realizada por el policía, resulta que los sobres en el acta figura como si hubiera estado en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, como si lo hubieran encontrado allí, porque está la dirección en ese lugar. Pero no hay ninguna placa fotográfica que muestre dónde, en qué habitación, si en el patio, si en una habitación, en el baño, dónde estaba, dónde encontraron esa bolsa, en qué circunstancias encontraron la bolsa, quién aperturó. No hay nada que muestre aquello. Por ejemplo, después otra, no sé si es el apuro, no cumplen con los requisitos de lo que son un acta en realidad. El 120 de la ley 1970 nos establece cuáles son los parámetros que debe contener un acta, quiénes deben firmar, quiénes han intervenido, qué cosas se han colectado. Por ejemplo, dicen en un homicidio, se utilizó un cuchillo, pero no dicen de dónde levantaron el cuchillo, de qué forma levantaron ese cuchillo, y es más, en juicio oral ni la muestran. Lo mismo ocurre cuando utilizan armas de fuego y está en los medios de comunicación y es un particular que está manipulando unas, ¿cómo le llaman esto? Los casquillos, ¿no? Está manipulando y muestra, ¿no? Un particular muestra y está enfocando en las cámaras. Estas son. Pero resulta que nunca se han hecho ningún cotejo ni comparación de nada de esos casquillos si realmente han sido disparados por el arma, porque dice que fue asaltado con un arma de fuego, pero resultan que presentan esos casquillos, o no sé si ese es el término, pero presentan. No, y alguna vez incluso en audiencia, en una ocasión presentaron con que no, han utilizado un arma, los policías dispararon, etcétera, y el abogado particular en una bolsita dice, aquí está este. Pero resulta que nadie investigó, nadie averiguó, nadie mencionó que hubo disparos, por ejemplo. Y son pequeños detalles, pero no tan pequeños, sino detalles importantes, porque si no se cumple con todas esas actuaciones en cuanto a lo que va a ser el resguardo o la descripción del levantamiento de esos indicios, en juicio oral se puede hacer la exclusión probatoria. Y es más, hoy en día, en las medidas cautelares, el juez tiene la obligación de verificar si efectivamente lo que están diciendo tiene nexo para demostrar el hecho y la participación de esa persona en ese hecho. Entonces, son esos detalles que a veces nos están faltando y es increíble ver. Y algunas veces incluso el acta está sin fecha, sin hora, o no hay ciertos datos que requieren, que no puede ser
considerados en una audiencia y eso ya en audiencia ya reclamas y dicen no se toma en cuenta porque uno está yendo en contra de toda la legalidad que puede corresponder para tomar en cuenta para un juicio oral y esto que se convierta en un elemento probatorio y a veces, bueno, alguna vez después de la audiencia y le dicen, ya sabe qué, cuidado con él, y se enojan, ¿no? Ah, ¿cómo? Pues que me van a decir a mí. Yo soy el policía, sí, pero el detalle es que uno se debe trabajar. No puede ser que esté la posibilidad de poder compartir o tal vez de conversar con el policía y decir, mira, ¿sabes qué? Si esto a futuro, si trabajamos juntos, uno, buscamos el éxito o bien fracasamos. Entonces, pero son esos detalles que en los documentos no hay una descripción, no hay el dibujo del lugar de donde se encontró incluso el cadáver, no hay ni la posición del cadáver, no sé si el dibujo, no hay las placas fotográficas y esos detalles para policías, peritos y fiscales. Sí, alguna vez por los años 2010, 2013, recuerdo que utilizaban, había unos formularios de acta que tiqueaban, pero les pareció que era algo muy engorroso porque tenían que llevar impreso y fueron desechando y al día de hoy, bueno, ya será cero de ese manual, pero son esos aspectos que no están siendo utilizados o practicados y va a un fracaso, ¿no? De un caso. Simplemente eso, coronel, muchas gracias. Muchas gracias, Danitza. Has hecho un enfoque de las deficiencias que hay en el sistema. Me parece muy importante tus apreciaciones, porque esa es la realidad, ¿no? Obviamente, no en todos los casos debe ocurrir eso, pero ocurre. Y tú lo has descrito muy bien. Definitivamente, la investigación criminal es transversal en cuanto a la administración de justicia. Policías, fiscales, abogados, jueces y todo el sistema de justicia tiene que tener un conocimiento de lo que son las ciencias forenses, especialmente la investigación criminal. Y obviamente tienen que ser escuchadas esas observaciones. Sin embargo, no son escuchadas, ¿no? Esperemos que todos los participantes de diferentes profesiones, al propósito, ¿qué profesión tienes, Danitza? Soy abogado. Ya, muy bien. Ayer les decía que la investigación criminal ya no es solamente facultad del Estado, sino que ahora los abogados que hacen como abogados de defensa tienen la oportunidad de hacer un contraperitaje, una contrainvestigación inclusive, si acaso dudan del trabajo que ha hecho la Fiscalía y la Policía. Y ustedes pueden demostrar que pueden estar equivocados, ¿no es cierto? Entonces, esa es la finalidad de estos cursos, poder aportar con un granito de arena a los nuevos profesionales que están incursionando en la investigación criminal de ciencias forenses, especialmente cuando hagan de abogados de defensa, que exijan en los estratos judiciales que esos informes que firman sean pues peritos y que además sean acreditados, sean licenciados en criminalística mínimamente, están firmando esos exámenes periciales, ¿verdad? Y le voy a comentar una anécdota. Nosotros dictamos un curso de investigación criminal hace unos meses atrás y como yo dejo acá mi correo para que puedan participar conmigo algunos inscritos, uno de ellos me llamó y me dijo, quiero agradecerle, coronel, esta mañana he ido a la audiencia
y el juez se ha basado en un informe pericial. Y cuando yo he pedido, como abogado de la defensa, he pedido que ese informe, quien firme ese informe, demuestre que es perito, no ha podido demostrar. Y ha sido anulada esa evidencia, esa prueba, ha sido anulada. Porque el que firmaba no había sido perito, ni siquiera había pasado solo un curso de horas, ¿no? Entonces, eso nos hace ver de que algunos abogados también tienen que actualizarse, tienen que prepararse para poder tener un mayor desenvolvimiento en la defensa. Y créanme, van a descubrir importantes cosas cuando vayan como abogados defensores, pero una de ellas es de que exijan en los estratos judiciales que quien está firmando sea perito, mínimamente perito, si no es experto o especialista, pero mínimo tiene que ser perito y además tiene que demostrar, ¿no es cierto? Así que muchas gracias por su participación, estimada Danisa, quien es abogado de profesión. Nos ha hecho un enfoque muy interesante de las falencias que existen actualmente en el sistema de justicia. Si alguien más tiene la oportunidad de participar, por favor, estamos todavía con unos minutitos, aunque ya estamos sobre la hora, pero si alguien se anima, podemos todavía atender una participación más. Bien, si no hay otra participación y no hay algunos chats. Sí, adelante, Isabel. Yo simplemente le cuento algo que me pasó en la FELCC de aquí de la ciudad de La Paz. Ya. Habíamos denunciado un caso de pornografía infantil. De hecho, yo tenía toda la documentación, había logrado obtener el nombre del sujeto, hice un rastreo, logré dar con el nombre, la ubicación, el lugar donde el tipo estudiaba, porque él estudiaba en la Universidad Gabriel René Moreno, él era de Santa Cruz, vivía en el plan 3000, más o menos pude dar con toda la locación del tipo, y entregamos toda la información para que la policía lo pueda investigar, ¿no? Sentamos la denuncia y entregamos toda esta información, todo el detalle, y nos mandan a la oficina de custodia de evidencias y nos dice, tiene que dejar el celular. Le digo, perfecto, le voy a dejar el celular. ¿Quién está a cargo de la oficina? Había una señorita ahí con una polera azul y atrás decía FELCC, División Custodia de Evidencias. Le digo, ¿quién está a cargo de la oficina? Porque le voy a dejar el celular, tiene que hacerme un acta de recepción, de entrega del celular, ¿no? No es que yo le voy a agarrar el celular, le entrego, usted me anota en un cuadernito y pare de contar. Usted me tiene que recibir, como dice el protocolo de recepción de evidencias. Sí, me dice, saca un cuaderno de esos grandes, anota mi nombre, anota el nombre de la víctima, anota el tipo de celular, solamente la marca del celular, verifica si estaba funcionando o no, porque hace esta operación, dice sí, evidentemente está funcionando, perfecto, fírmeme aquí. Y yo le digo, sí, perfecto, le digo, ¿y dónde está el acta? O sea, a ver, usted tiene que saber, señorita, le digo, que cuando yo venga a recoger este celular, me tienen que entregar el celular que yo voy a solicitar. Si usted nos registra en su libro el modelo del celular, cuidado que le esté pidiendo yo un celular de alta gama y de última generación. Usted me tiene que anotar, ingrese en el celular, vea las propiedades, verifique cuáles son. Y, o sea, yo estaba haciendo el trabajo, coronel, ¿se da cuenta? Yo le estaba diciendo lo que tenía que hacer. La señorita policía me dice, sí, no, yo sé lo que estoy haciendo y usted entrégueme. Perfecto, le dije, le entrego el celular, sale de la oficina, estoy yendo a hacer fotocopiar, me dijo. Salió con un par de hojas. Nunca más la volví a ver.
Yo la estaba esperando, la esperaba. El policía que estaba ahí me dice, sí, ya va a retornar, que ya va a volver, que 5 minutos, 10 minutos. Ya eran las 5 de la tarde. 10 minutos más, por favor, que 5 minutos más, por favor. Y así me tenían hasta las 6 menos cuarto. Le digo, bueno, entonces mañana voy a retornar para el tema de la firma del acta. Al día siguiente la señorita estaba de descanso, no estaba trabajando. Solicité a través de un memorial a la fiscalía, solicité que se proceda al registro del celular que se había dejado el día antes en la División de Custodia de Evidencias en la FELCC, con la foto que yo le había tomado al libro. Nunca se dio cumplimiento a tal hecho. El fiscal dispuso, el personal de la unidad nunca dio cumplimiento a tal extremo. No sé por qué los remiten al IDIF sin el requerimiento del fiscal. No, miento, al IDCUP lo mandaron sin el requerimiento del fiscal, cumpliéndose para la recepción, tal como dice el procedimiento en la recepción de elementos indiciarios. Llega al IDCUP con el requerimiento del fiscal para la elaboración del informe pericial. En el IDCUP observan que había un requerimiento fiscal que no se había dado cumplimiento por el tema de cadena de custodia, ingresa sin ese cumplimiento previo, el IDCUP lo rechaza, lo devuelve a la FELCC, a la división le devuelve al investigador y el investigador hace su informe, dice que no hay suficientes elementos de convicción para la investigación del proceso ni la persecución penal del mismo. Por ende, al no existir suficientes elementos de convicción, se deba rechazar el proceso. El fiscal saca una resolución rechazando el proceso. Hemos elevado la queja al fiscal de distrito de aquí de la ciudad de La Paz. Indica de que evidentemente al no haber suficientes elementos de convicción, yo le digo, pero es que no ha habido suficientes elementos de convicción, la policía es la que no quiere investigar, pese a que yo le he dado nombre, dirección, teléfono, le he dado lugar donde estudia, donde trabaja, donde vive. He dado absolutamente toda la información, más el celular que ha sido mal colectado por la división de custodia, y lo rechazaron. Tristemente, coronel, hay personas en la FELCC que se supone, en teoría, se espera que ellos tengan formación, que conozcan, que se preparen, que estén a la vanguardia de las últimas teorías sobre el tema de investigación y cadena de custodia y custodia de elementos indiciarios y evidencias y demás. Lastimosamente, coronel, hay muchos policías que no tienen este conocimiento, que no tienen esta formación. Yo en alguna ocasión había sugerido de que los policías que van a trabajar en investigación, en custodia, se especialicen y se queden, porque como los cambian cada año, cada 2 años, cada 3 años, se pierde la continuidad, se pierde la formación y se pierde capital humano especializado en el área, que si bien la policía invierte, porque también es una inversión, invierte en esas personas para que ellos se vayan profesionalizando cada vez más, a la remoción de cargos y a la remoción a los distintos destinos que los mandan, se pierde ese capital humano y lastimosamente, como en el caso mío, viene a trabajar gente que no tiene ni la más pálida idea de cómo se debe operar en el tema de secuestro de elementos y registro para el tema de la cadena de custodia. Tristemente, coronel, hay muchos policías, no solamente gente del Ministerio Público, sino también policías que están trabajando, que no saben cómo generar, cómo trabajar, cómo llevar a cabo un interrogatorio, cómo llevar a cabo una investigación, y a causa de eso, y usted muy bien lo sabe, a causa de esos errores, los procesos se caen. Lastimosamente, ¿no? Ese también ha sido una de las amargas experiencias que me ha pasado con este tema de la custodia de los elementos. Bien, Isabel, realmente el testimonio que tú acabas de darnos es una realidad
Y quise ponerte esta lámina porque el proyecto que hemos presentado justamente habla de lo que tú acabas de mencionar, que el personal de la policía sea un personal especializado en investigación criminal, criminalística y ciencias forenses, pero cuando sea destinado a las unidades, sea destinado de forma permanente, es decir, desde que sale como especialista hasta que se jubile. Ahí tendríamos personal altamente capacitado, especializado, inclusive con el título de peritos, ¿no? A través de los años, tendrían esa pericia y sean expertos, ¿no? Pero, como te he mencionado, hace 2 años que venimos insistiendo esto, y ojalá que la superioridad del Comando General pueda escuchar, ¿no? Y podamos contar a través de los años con personal altamente especializado. Esa es la finalidad, tener personal policial especializado, pero de forma permanente. Y creo que esto evitaría que los litigantes, en este caso los abogados, todo pasen una viacrucis. Lo que tú acabas de relatar es inaceptable, inaceptable. Porque imagínense, era simplemente poner un poco de profesionalismo en tu caso. En un momento quizá ya estuviera detenido el autor, ¿no? Porque tú tenías casi todos los elementos de convicción. Y seguramente tenía que hacerse cargo la división cibercrimen, porque seguramente el hecho se haya cometido en un lugar de intervención del ciberespacio, ¿no? A través de mensajes, llamadas, etc. Entonces, creo yo que tu testimonio pone al desnudo lo que venimos insistiendo ya desde hace 2 años. Personal especializado tiene que trabajar en las diversas unidades, pero de forma permanente. Que los famosos cambios de destino ya no existan. A no ser que sea por fuerza mayor o tal vez algún tema de traslado de departamento a otro, pero más que eso no. Y además de que sean muy bien remunerados los especialistas y peritos, ¿no? Económicamente, para evitar también actos de corrupción, ¿verdad? Hay muchas cosas todavía por analizar en nuestro país, pero lo que tú has relatado es muy preocupante, muy real, y qué lástima que no haya sido bien atendida. Bien, con esto hemos finalizado, Maritza, nuestra participación en este segundo módulo, el procesamiento en lugar de intervención. Creo que hemos concluido con bastante éxito porque la verdad hay muchísimas cosas todavía que aclarar, pero ya está ahí en lo que es en la mesa, y nosotros el compromiso es pasarles todo el material para que ustedes puedan ir repasando permanentemente aquellos profesionales que son interesados en este campo de la investigación. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto conocerte, Isabel, Danitza y todos los que han participado en esta oportunidad. Les voy a dejar, como siempre, el correo electrónico, ¿no? Mis páginas en Facebook, Instagram, para que ustedes puedan hacer alguna consulta. Nunca dejo de contestar a mis alumnos o participantes de algunos cursos, siempre me llaman, siempre me están consultando y yo no dejo de atenderles. Ya tardo un poco en contestar, pero siempre contesto. Así sea de 2 días, pero yo contesto los mensajes, las dudas que me mandan. Así que escríbame en Facebook, Instagram o a mi correo electrónico. Un gusto y que sea la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, coronel, por brindarnos sus conocimientos. Realmente a mí por lo menos me agrada mucho. Sigo preparándome, sigo estudiando y tener esa formación, contar con profesionales como usted, para mí realmente
es un lujo para mí tenerlo como expositor. Muchísimas gracias, coronel, a usted más bien por su tiempo, por su dedicación, por sus conocimientos. Muchísimas gracias. Y también agradecer a la académica, a la licenciada Marisol por la invitación. Y vamos a estar mañana con un tema muy interesante como es la perfilación criminal desde México. Así que, suerte. Mañana estamos Bueno. dando continuidad de 2 a 4, se envía el link. Bueno, mañana con un docente internacional damos continuidad. Muchísimas gracias, coronel, por haber aceptado la invitación. Un lujo realmente tenerlo como expositor. Muchas gracias a todos los participantes. Excelente explicación, coronel, le menciona a Daniela. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, Buenas hasta noches. luego. Hasta luego.